casa. Entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que es un trueno, otros que lo había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Estoy llegando el juicio de este mundo, ya va a ser lo mejor el príncipe de este mundo. Cuando yo esté levantado de la tierra, traeré todos hacia mí. Y fue dedicando la manera en que había de morir. Palabra del Señor. Tomen así. Hoy en el Evangelio se ve cómo está viviendo unas personas que son ajenas a la misma ciudad de Jesús. Jesús decía que eran griegos. Sí, en esa circunstancia significa que Jesús ha tomado fama aún más allá de las mismas sociedades de Israel. En esa situación pudiéramos decir que Jesús ha encontrado una cierta comodidad, aunque no es así, no es de esa manera. Por eso hoy está diciendo esta situación del Evangelio, porque cuando le dice que quieren verlo, les dice: bueno, a ver, ya está ahí esa situación, pero es el momento que se ha glorificado el Hijo de Dios. Si el grano de trigo no muere, no da frutos. En esa situación, hijos, te lo voy a poner de la siguiente manera. Hay personas que se les hace más fácil predicar afuera de su casa que dentro de su casa. Hay personas que se les hace más fácil. Hay otros que dicen: es que yo afuera soy bien feliz, yo me voy al grupo, yo voy a todo y estoy bien feliz porque adentro no puedo hacer absolutamente nada. Hijos, eso se llama hipocresía. Y en esas situaciones aprender a encontrar el sentido de lo que Dios está diciendo, porque si el grano de trigo no muere, pues no va a dar frutos. Tenemos que sabernos sacrificar. Y en esa circunstancia, cuando alguien no se sabe sacrificar, lo primero que hace es buscar comodidad, no encontrar el sentido de lo que ellos han decidido. Si yo he decidido estar en una familia y en esa familia es donde yo me voy a encontrar, ¿por qué no empiezas a darle el sentido de tu familia? Porque si no, lo único que vamos a hacer es empezar a dar ejemplo hacia afuera, pero nunca hacia dentro. Seguimos haciendo situaciones hacia afuera, muchos hacia afuera bien buenos y bien bondadosos, pero hablando hacia adentro, hacia con nosotros mismos, jamás hemos sido en esa circunstancia. Por eso, una de las cosas que debemos encontrar dentro del Evangelio es que el mismo Cristo está diciendo las características que debe tener una persona que va a evangelizar a los que están dentro de su casa, a los que están ahí dentro de su casa, porque a veces es donde más nos está tocando, donde más nos está llamando la atención. ¿Cuáles son esas características? Primero que nada, él habla del miedo. Muchas veces dentro de nuestra vida solemos tener miedo de nuestra propia familia. Es una gran paradoja. Donde más deberíamos sentir esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad, hemos dado miedo. Padre, hemos dado miedo porque los papás somos bien regañones. No, no es por eso. Están dando miedo porque no saben dar confianza. En realidad somos muy buenos para traicionar a los demás. Somos muy buenos para traicionar a las otras personas. Por ejemplo, las mamás que les dicen que cuando iban a regañar antes, que iban a regañar a los hijos, le decían: ay, por favor, tráeme la chancla. Y ahí vamos a traer la chancla. ¿Y qué hacían cuando le traían la chancla? Es la misma circunstancia, hijos. Dentro de nuestra vida hay muchos que dicen: hijo, tú puedes contarme lo que quieras, no me voy a enojar. Oye, cuando te lo cuentan, ¿qué haces? Y en esa circunstancia, muchos de nosotros, lo que hemos creado alrededor de nuestra familia es miedo. No queremos decirle las cosas a nuestra familia. No hemos sentido ese lugar de estabilidad, de paz y de tranquilidad donde yo pueda abrirme con mi familia. Por eso, dentro de lo que está diciendo Cristo es necesario venir y hacer lo que me corresponde. Aún cuando tengo miedo, tengo que abrirme ante los demás. Tengo que hacer esta situación ante los demás. Porque si yo no me muestro como soy, en realidad lo que estoy haciendo es pura apariencia de seguir creyendo que estoy bien, cuando en realidad estoy destruyéndome. Y una persona que está mal emocional y físicamente, lo único que va a hacer es entregar cosas malas, no va a entregar cosas buenas. Por ejemplo, hay papás que se están considerando valientes, que todos los días tienen que ir a trabajar, que todos los días tienen que hacer. Pero el problema es que cuando regresan emocionalmente no están estables. Y lo único que están dando son situaciones malas dentro de sus hijos. Le están dando situaciones que no le están conviniendo. En esa parte debe de generar una situación de confianza donde les tengo que decir al otro: ¿sabes qué? Dame unos minutos, me voy a descansar, voy a sentirme a gusto. Lo único que hacemos es generar más. Por eso, una persona que va entendiendo esto, va entendiendo que el miedo tenemos que empezarlo a confiar
amargado eres tú. Tú eres el amargado, no los demás. Los demás siguen siendo como son. Y aun cuando tú le pongas cara fea y tú le pongas como eres, tú sigues estando amargado. Las demás personas siguen siendo como son. ¿Cómo vamos a empezar a descubrir el sentido de nuestra vida? Tenemos que empezar a sembrar esa semilla en nosotros y empezar a hacer que crezca. No va a ser de un día para otro. Alguien que está acostumbrado a no tener un buen carácter, alguien que no está acostumbrado a ser feliz, lógicamente cuando lo intenta hacer no lo va a hacer luego. Tiene que empezar a hacerlo poco a poquito. Que va a haber momentos en el que le cuesta, va a haber momentos en el que va a disfrutar. Es normal. Sin embargo, si poco a poquito vas haciendo las cosas, en algún momento vas a ver que está floreciendo todo. Pero muchas veces dentro de nuestra vida no queremos sembrar dentro de nuestra familia. Al contrario, todo lo queremos así, rapidito, de esta manera. Hay papás que no les han enseñado bien a sus hijos, pero todos le dicen que sí, ya te dije, tienes que hacer las cosas rápido. Esa frase a mí me molesta mucho. Cuando un papá me dice, es que yo le digo a mi hijo qué tiene que hacer y no lo hace, yo siempre le digo, a ti Dios te ha dicho lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué sigues creyendo que es diferente? Empieza a sembrar, empieza a reconocer lo que tienes que hacer, empieza a mover la piedrita, empieza a hacerle, porque si no, lo único que vas a hacer es seguir exigiendo cosas que tú mismo hagas. Y tercera característica, y es cuando dice que lo glorificaremos y lo volverán a glorificar. Una persona que sabe encontrarse con el mismo Dios sabe glorificar. Y en esa situación se va viendo a través de su oración lo que va encontrando con el mismo Dios. Una persona que se encuentra con esta situación, su espiritualidad es estable. Cuando una persona no está en comunión con su familia, le está queriendo solamente hacer situaciones diferentes, donde se siente a gusto, su espiritualidad no es estable. Le anda picoteando de aquí para allá, de allá para apoyar. Son de esos que vienen a misa 3, 4 días y después ya dejan de venir porque ya se sintieron santos y se acabó. Por esa situación, muchas veces nosotros hemos entendido la estabilidad. Lo que nos va a dar es que empecemos a ser espiritualmente estables. Cuando alguien encuentra esa estabilidad, se va a dar cuenta que pronto va a empezar a glorificar a Dios y junto con él mismo, porque empieza a dar ejemplo. Pero una persona que no tiene estabilidad no da el ejemplo en su vida humana y en su vida espiritual. Siempre le anda picoteando de aquí para allá, le anda poniendo pretextos. Y en la misa, en la oración y en todo le ponemos pretextos con la creencia de que es diferente esta situación y no es así. Por eso, hoy el Señor nos está diciendo esta circunstancia y tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros. El Señor sí ha agarrado su parte. Si bien es cierto, ya se ha hecho famoso en otros lados, no está yéndose al lugar de conveniencia para poder decirles ahí el mensaje y sentirse cómodo. No, está yendo con los de su propia casa. Y en esas circunstancias, nosotros también tenemos que empezar a ver que no es buscar la comunidad, sino el sacrificio que estamos haciendo nosotros, y a través de ese sacrificio va a venir una salvación. Por eso, ahora que ya estamos cerca de Semana Santa, dime cuánto te has sacrificado, qué tanto has hecho, y te voy a decir qué tanto vas a sentirte glorificado. Si ahorita tú no has hecho absolutamente nada, lo único que vas a sentir es que va a pasar otra Semana Santa sin haber hecho absolutamente